tardes a todas, a todos ustedes. Es un gusto, es un privilegio estar en este espacio académico de la Universidad Autónoma Metropolitana con motivo de la presentación de la última obra colectiva de la Red de Investigación sobre Discriminación en México, la RINDIS, que conjunta esfuerzos de la Cátedra UNESCO Igualdad y No Discriminación, que tengo el gran honor de coordinar desde la Universidad de Guadalajara, y que también ha logrado articular y convocar la participación de otras instituciones de educación superior, es decir, en pocas palabras, de investigadoras e investigadores sobre estos temas que nos preocupan en torno a la desigualdad social y particularmente en torno a la desigualdad de trato a la discriminación. Entonces vemos que sale otra vez a la luz pública, a la mano de todas las personas interesadas, esta nueva obra colectiva que se hace en torno a una temática bastante novedosa y que plantea distintos retos y dilemas a la academia. Es el gran tema, el gran concepto y categoría analítica de la interseccionalidad, y que nos plantea retos, sí, en términos de generación de conocimientos y entendimientos de la realidad, pero que también plantea una serie de desafíos hacia las políticas públicas, es decir, hacia las acciones de gobierno, hacia las acciones que conjuntan a la sociedad y a grupos de sociedad en relación al ejercicio y goce de sus derechos fundamentales. Entonces, bueno, estamos en ese sentido de mantener largos de pieza para la presentación de esta obra, que, como en las ocasiones anteriores, ha sido el resultado del trabajo individual de quienes participan en la obra, pero también de un trabajo colectivo de reflexión compartida, es decir, de intercambio de avances de investigación, de discusiones y diálogos muy interesantes, previo a la entrega de los artículos que finalmente se publican. Entonces, creo que se da como el círculo completo, virtuoso, en términos de generación, de reflexión, de socialización de conocimientos, ¿no? Y hoy cerramos con eso. Y más gusto le da también, pues, a los presentadores de este esfuerzo colectivo, donde tenemos a Meris y a Patricio, para continuar con la plática, con el diálogo, con la deliberación sobre esta temática. Está aquí Estela, está aquí Mario y varios de quienes participaron también en la obra. No voy a hablar mucho en esta ocasión porque traigo cuadro gripal y cuando me agarra la tos, me agarra casi la garganta porque soy fumadora. Entonces, le agradezco a Jesús que me da la oportunidad de abrir esta sesión y estaré desde luego muy atenta, y si yo veo que las están tranquilas por acá, por supuesto que participamos. Pues bienvenidas, bienvenidos Patricio, bienvenida a Meris y aprovechando ese tiempo. Bien, muchas gracias, Teri. Buenas tardes a todas, a todos. Bienvenidos, bienvenidas a esta instalación de la Universidad Autónoma Metropolitana. Pues es un gusto tener la oportunidad de compartir con ustedes la aparición de este libro, para usar una frase hecha de rabiosa actualidad, que permite hacer entroncar, que permite combinar un vocablo que está ya en el habla pública, en los discursos públicos, en muchas de sus expresiones, con un trabajo de acumulación, de aliento, que hemos tratado de impulsar desde hace años en la red de investigación sobre discriminación, la RINDIS, y que ha tenido entre sus puntales institucionales
desde luego la Universidad de Guadalajara, donde además se asienta pues, esta institución que es compañera de viaje, que es la Cátedra UNESCO de Igualdad y No Discriminación, que dirige Tere, y la Universidad Autónoma Metropolitana, fundamentalmente en las unidades Iztapalapa y la unidad Azcapotzalco. Entonces, pues, es un gusto poder compartir esto. Es el resultado de un modelo de trabajo que ha sido, en mi opinión, muy fecundo. ¿Qué diría yo, no? Pues que ha sido muy fecundo, porque en realidad nos muestra la posibilidad de construir un trabajo académico que esté atento al pulso del debate público, de las necesidades institucionales, de las discusiones, incluso a nivel político, sin perder nunca el tono de investigación que nos interesa cultivar y desarrollar. La RINDIS, pues desde que se formó hace ya prácticamente una década, lo que ha hecho es tratar de identificar un tema de discusión central que juegue un papel articulador en esta construcción que hemos llamado de una razón antidiscriminatoria, es decir, de un modelo, de un paradigma de estudio sobre discriminación y de justificación del derecho humano a la no discriminación. Y una vez identificado este tema, convocar a una serie de expertos, de especialistas, de quien académicamente tenga algo que aportar relevante en el terreno, y armar un grupo de investigación que funciona prácticamente durante un año. A veces nos han dado los recursos para hacer 2 seminarios de investigación, a veces 1. El libro que ustedes están ahora conociendo, pues es el resultado de un seminario celebrado recién regresando todos a las actividades presenciales, en ese sentido aún más estimulante por vernos las caras directamente. Y en este caso, habiendo ya hecho algunas paradas obligatorias en el debate del paradigma de discriminación, nuestro primer texto de investigación fue sobre el estado del arte de los estudios sobre discriminación. Hemos publicado también los resultados de un proyecto sobre acción afirmativa. Por cierto, hoy nos despertábamos con la noticia de que la Suprema Corte de Justicia de los Estados Unidos terminó con la protección constitucional de la acción afirmativa en la educación superior de los Estados Unidos, derrotando a Harvard, que mantenía, y a otra universidad, y al resto que se presenten, que mantenían programas de acción afirmativa basada en la raza, como dicen, ¿no? En la denominación raza, etcétera. Platicábamos con Patricio hace un momento la necesidad de volver a discutir en nuestro ámbito nacional la acción afirmativa, que no la discriminación positiva, la acción afirmativa. Y luego incursionamos en el debate de la libertad de expresión, un libro que ha tenido una buena discusión, El prejuicio y la palabra, sobre la tensión y el contraste entre los derechos a la no discriminación y a la libre expresión, que como todos ustedes saben, es un terreno minado para cualquiera que se trate de mover en ese caso. Nos acompañó Ameris, porque hacemos repetir a los que hacen grandes faenas, los hacemos repetir en nuevos proyectos. Luego hemos publicado un texto que en mi opinión también es muy novedoso, porque tiene que ver con los nuevos recursos que los científicos, las científicas sociales han desarrollado para medir discriminación a partir de la experiencia académica e institucional que se ha dado en este país, y de ahí proviene el libro La métrica de lo intangible, que es el título más feliz de nuestra serie. Y luego tenemos 2 más. Uno que algunos están recibiendo ahora, se compran en oferta, interseccionalidad al 50% con precio WAP, y les obsequian. Que publica la Universidad de Guadalajara, lo publicó Guadalajara, es parte del proyecto
Diócesis, Iglesias y Diversidad, la discriminación y el Estado laico, y luego publicamos un texto muy casero que se llama La discriminación en serio, porque es un texto de capilla, son estudios de filosofía política. Todos los demás son textos interdisciplinarios, salvo la discriminación en serio. Le robamos la denominación a Ronald Dworkin, ¿no? Taking Rights Seriously, que se tradujo como los derechos en serio. Nosotros tratamos de hablar de la discriminación en serio, la presunción que siempre tienen los filósofos, supongo que como compensación para la vida que llevamos, por otro lado, de pretender que solo cuando se hace filosofía se habla académicamente en serio. Pero esa fue una incursión, digamos, de la RINDIS para una ruta disciplinaria. Y regresamos, desde luego, a la interdisciplina o la indisciplina, como ustedes prefieran, con este texto de interseccionalidad. El seminario seminario de investigación hospedado por la Universidad de Guadalajara, en las magníficas instalaciones, ¿no?, que todavía se siguen estrenando de la Biblioteca Juan José Arreola de la Universidad de Guadalajara, y que ahora pues es publicado por la UAM, con fondos de un proyecto CONACYT, que yo coordino. Ya nos gastamos los fondos, pero fueron bien utilizados, en un proyecto de investigación de ciencia básica que ha llevado el nombre discriminación de la conceptualización a la métrica, ¿no? Porque en este país, en nuestro debate académico sobre discriminación, hemos partido de los problemas de conceptualización, de justificación y articulación del vocabulario básico, que además está en expansión dinámica, es un vocabulario que no está quieto, sobre discriminación, a problemas de medición, problemas de métrica, los problemas de evaluación política, de políticas públicas, etcétera, lo cual muestra que nos ha crecido en estas décadas un genuino paradigma intelectual y social, que es el tema de la discriminación. Este proyecto en particular, Interseccionalidad, trata de ofrecer una serie de respuestas a algo que se ha convertido en una suerte de lugar común. No sé si se habrán percatado, pero el término interseccionalidad y el adjetivo interseccional se han señoreado en numerosos discursos de distinto orden. Ahora que salimos de la UAM, de este paro, con el que estamos esperando regresar a una universidad mejor, por las demandas, por la injundia de las chicas que pararon la universidad en nombre de legítimas exigencias de igualdad de género, buena parte de los acuerdos están adjetivados con lo interseccional. Y a la vez tenemos la impresión de que, salvo una serie de imágenes básicas o una serie de intuiciones, una serie de pensamientos cálidos, es poco lo que se ha argumentado, conceptualizado, analizado, revisado sobre la interseccionalidad. Este es un intento de hacerlo, y por eso hemos tratado de hacer un proyecto en el cual, desde distintas miradas, desde la teoría feminista, desde las ciencias sociales, desde la filosofía política, sin duda, desde el derecho, podamos revisar cómo funciona de manera seria, de manera argumentativa, el concepto de interseccionalidad. Y un poco para prolongar la experiencia que fue muy enriquecedora del proyecto de investigación, le hemos pedido a dos de los contribuyentes a la obra, pues que sean a la vez presentadores, así los explotamos por segunda ocasión. Aprovechamos que están familiarizados con el proyecto, pero que además han dicho y escrito cosas sustantivas que creo que enriquecen este proyecto. Yo en lo particular, y aquí ya con esto voy a cerrar,
De repente me he encontrado que, digamos, el modelo discursivo de la interseccionalidad está lleno de una serie de supuestos que tenemos que revisar, para bien y para efectos críticos. Es decir, para una recuperación discursiva en nuestros argumentos contra la desigualdad en sus distintos órdenes, como también para diluir algunas ilusiones que aparentemente tienen un sentido epistemológico, pero que en realidad son proyecciones ideológicas y hay que plantear. Yo he encontrado, por ejemplo, en el debate sobre todo norteamericano, que ha sido el que finalmente alimentó el concepto de interseccionalidad, que de haberse emplazado este concepto en un terreno muy específico, que es el terreno de la batalla jurídica, a partir de las obras de Kimberly Crenshaw, dos artículos que son referenciales en esta discusión, poco a poco se ha ido trasladando hasta convertirse en una especie de teoría general del todo social, donde caben argumentos, algunos los reviso, por ejemplo, en mi contribución, como que los elementos que concurren en una experiencia de interseccionalidad deben concurrir de manera totalmente simétrica, que no debería ningún elemento como la clase, como la raza, o ya sé que nos regañan cuando decimos raza, entiéndase que son procesos de racialización que se identifican bajo este denominador, ¿no? Que es raza, que sigue estando muy presente en la academia norteamericana. O el sexo o género. De repente uno descubre que hay una especie de ficción, de armonía epistemológica, explicativa, donde ningún elemento debe predominar porque lo que necesitamos es un equilibrio perfecto. Entonces, hay que discutir ese tipo de elementos porque en realidad se convierten en corazas, en camisas de fuerza para el análisis científico-social. O el otro, que quienes constituimos la red de investigación sobre discriminación, nos resulta llamativo. La paulatina, pero al final casi completa sustitución del término discriminación, que es donde nació la doctrina de la interseccionalidad, por el concepto de opresión. Entonces, hoy día hay discursos en los que ustedes, sobre interseccionalidad, donde no encuentran una sola vez la denominación discriminación y encuentran la definición de interseccionalidad como el cruce de múltiples opresiones o sistemas de opresión. Eso hay que discutirlo, porque uno de los grandes valores del argumento interseccional es el haberse convertido en una herramienta de discurso político crítico contra las interpretaciones estándar del derecho antidiscriminatorio. Entonces eso tenía un emplazamiento muy claro. Y si lo vamos a abandonar, hay que tener claras las razones por las cuales se abandona el derecho antidiscriminatorio como referente de igualdad. Creo que estas discusiones están presentes allí, más las que nos van a alumbrar. Nosotros les pedimos a Neris y a Neris Chaparro del Centro de Investigaciones y Estudios de Género de la UNAM y a Patricio Solís del Colegio de México. Ya sé que son muy conocidos, pero quiero agradecerles también su presencia aquí con nosotros. Les pedimos que nos contaran un poco su enfoque y su idea del proyecto, ¿no? ¿Cómo han visto este experimento? Bueno, pues esa es la idea. Me pidió nuestro compañero de los libros que les recordara que están con 50%, pero creo que en general ya lo saben, más el obsequio de la otra obra del proyecto. Y al final, si llegan, creo hay un brindis que la universidad les quiere ofrecer para celebrar esta publicación. Bueno, pues les devuelvo la palabra a Tere para que diga la conducción. Muchas gracias, Cristal. Apaga esto porque nadie me oye. Gracias, Jesús. Pues le pediríamos en primer lugar a Neris Chaparro que compartiera con nosotros sus ideas, sus reflexiones en torno al tema, en torno a la obra de interseccionalidad.
Gracias. Hola a todas y todos. Escribí algo, es muy breve, pero me ayuda para no divagar, que es algo que me encanta hacer, pero esta no es la ocasión. Muchas gracias a la dupla Teresa González Luna, Jesús Rodríguez Cepeda por aportar, no solo con este libro, sino con varias contribuciones ya clásicas al conocimiento sobre el derecho a la no discriminación, la teoría antidiscriminatoria y las teorías de la justicia. También gracias por considerar que yo podía ofrecer algo desde mi feminista trinchera a este libro, o que por lo menos el capítulo que escribí puede ser de utilidad a las personas que sufren de insomnio. Es un honor verme rodeada de mentes y plumas tan admiradas, tan brillantes y de las que sigo aprendiendo todo el tiempo. Mi intervención será breve, pero comienza en el siglo XVIII, con Mary Wollstonecraft. Mary Wollstonecraft en 1798 publicó uno de los textos pioneros del feminismo, la reivindicación de los derechos de la mujer. Ahí Wollstonecraft habla desde su conocimiento muy situado entre la tradición y los destellos del naciente periodo ilustrado de la necesidad de una educación igualitaria. Recordemos que Wollstonecraft escribe en un momento donde los nuevos derechos universales solo son para unos cuantos, son para los señores propietarios, blancos, heterosexuales y católicos, apostólicos y romanos. Es decir, las mujeres no tienen ningún derecho ni a la educación, a la ciudadanía, ni a la herencia, ni a la custodia de hijos e hijas, casi nada, pues. El diagnóstico que Wollstonecraft hace de la situación de las mujeres de su época la lleva a rechazar ideas sobre diferencias naturales o, en sus propias palabras, la débil elegancia de la mente que tanto se achaca a las mujeres y que conciben como irremediable el destino de estas a las tareas domésticas o a las tareas y espacios de menor prestigio. Bueno, todo esto se los puede explicar mejor Estela Serret, que está ahí sentada, ¿okay? Así que revisen todo lo que ella ha escrito o vayan a sus clases. El de Wollstonecraft es un texto con un amplio espíritu igualitarista. Ella nos advierte, y cito, quiero mostrar que la elegancia a las mujeres es inferior a la virtud, que la ambición más loable es la de obtener un carácter de ser humano, sea hombre o mujer, y que las ambiciones menores deben ser probadas contra ese carácter. Fin de la cita. Desde Wollstonecraft, el feminismo, los feminismos han recorrido un largo camino en las mentes y en las calles. Debí advertir que iba a hablar de feminismo, pero ya lo descubrieron. Como proyecto ético-político, como campo de conocimiento, como posición ante la vida, se trata de una tarea que llama a criticar, entender, analizar e intentar subvertir las relaciones adversas de desigualdad, discriminación y violencia. O sea, las feministas sí se tomaron muy en serio esa tesis de Marx sobre Feuerbach de que ahora toca cambiar al mundo, no solo interpretarlo. Todo ello a partir de un señalamiento incisivo de las condiciones simbólicas, estructurales y materiales que dan pie a la reproducción de los sistemas de opresión, por un lado, y por otro, de la creación de un robusto e interdisciplinario aparato teórico, conceptual y metodológico como el que nos trae aquí, el del concepto de interseccionalidad. Ya nos dicen Teresa y Jesús en la introducción de este libro que una de las aportaciones clave de la interseccionalidad es, y cito, haber dotado de mayor eficacia analítica y política al lenguaje antidiscriminatorio para explicar tanto la realidad compleja de la discriminación como el escalamiento que los cruces entre formas de opresión producen en las situaciones de desigualdad. Fin de la cita. En efecto, este concepto aparentemente sencillo, con forma de cruce vial, nos ha permitido dar cuenta de la complejidad de las entidades, los grupos sociales, las instituciones y quienes las presiden. Este libro y las aportaciones de todas sus autoras y autores, con sus temas tan varios y tan sofisticados, es en sí mismo un ejercicio de intersecciones identitarias puestas al servicio de las ciencias sociales y las humanidades. Cada autora y autor tiene preocupaciones recurrentes, muchas veces informadas por el trabajo de campo en las cárceles o en las estaciones migratorias, otras tantas por la realidad avasallante
de un país y una región de racismo, sexismo, capacitismo y feminicidio. La interseccionalidad es una aportación doble de los estudios críticos de raza y de los feministas, una herramienta práctica para hacer investigación, pero también necesaria para la vida política e institucional. Como otras herramientas feministas, no se queda en un espacio acotado de discusión en las aulas o en los seminarios. Esta es una de las virtudes del libro. Es un libro académico, sí, hecho por académicas y académicos, pero que ofrece pautas para el ejercicio de prácticas, para develar la realidad, quitar esos velos de la ignorancia que a veces limitan nuestro entendimiento de las otredades. Finalmente, este es un libro elegante y ambicioso, aunque es más ambicioso y virtuoso que elegante. En el espíritu de la igualdad, de la no discriminación y de la justicia, este libro busca recordarnos que el trabajo que hacemos desde la investigación y la reflexión es una labor de resistencia, que con ese trabajo se construyen caminos, diálogos, puentes y conexiones que son imprescindibles en un mundo donde la desigualdad y la discriminación quieren hacernos creer que hemos perdido ese carácter humano del que hablaba Wollstonecraft. Muchas gracias. Muchas gracias. Patricio tiene la palabra. Sí, ¿me escuchan? Sí. Pues muchas gracias primero a Jesús, a Tere, por su invitación a estar acá. Nuevamente también como doble rol. En el rol de un autor del libro, pero también de comentarista, de darle la bienvenida a este libro y la presentación, lo cual pues me da muchísimo gusto estar por acá. También voy a leer por las mismas razones antes planteadas por Amneris. Yo debo comenzar por hacer el reconocimiento más amplio a Jesús y a Teresa por el esfuerzo sostenido de ya más de 10 años de la RINDIS. Ahora sí que como demógrafo, Jesús, estoy autorizado a clasificar de muy alta fecundidad el trabajo de esta red. Luego de la publicación de 6 libros, quizás, ¿son 6 libros o...? Sí, claro. Sí. Esa es muy alta fecundidad, sin duda, Jesús. A lo cual se suma el nacimiento del libro que nos convoca hoy día para celebrar su presentación. En un entorno académico que tiene muchos incentivos, cada vez más me parece, para el trabajo individualizado y la generación de productos académicos de corto plazo, resulta todavía más loable el esfuerzo que ha realizado RINDIS para desarrollar un proyecto de largo aliento que contribuye a la reflexión e investigación académica sobre los problemas de discriminación en México. En segundo lugar, quiero señalar que como autor, junto con Javier Reyes Martínez, de uno de los capítulos del libro, voy a resistir la tentación de dedicar esta presentación a hablar exclusivamente sobre este capítulo y en particular sobre mi perspectiva en torno a la investigación empírica de los fenómenos de interseccionalidad, que fue lo que me pidió más o menos Jesús cuando me invitó. Después yo reflexioné y dije, bueno, pues sí, pero no, ¿verdad? O sea, como que debo hablar sobre el libro porque lo merece. Me parece entonces más importante como estrategia para invitarles a ustedes a leer el libro, comenzar a hacer un recorrido por algunos de los aspectos que considero más valiosos de la obra. Ya al final de mi presentación, o en la segunda parte de mi presentación, de todas maneras voy a aprovechar la oportunidad de hablar un poco sobre esta perspectiva personal que tengo, ¿sí? Y a riesgo de ponerme desubicadamente técnico, hablaré un poco sobre los retos que trae el concepto de interseccionalidad para quienes nos dedicamos a la investigación cuantitativa sobre discriminación y desigualdad social. Creo que uno de los aspectos más valiosos del libro es que presenta un balance muy interesante de contribuciones teóricas, metodológicas y empíricas. No me alcanza el tiempo en el comentario para abarcar todas estas contribuciones, por supuesto, pero quisiera destacar algunas de ellas con fin de invitarlos a ustedes a que se sumerjan en su lectura al 50% y descubran por sí mismos esa riqueza. En el ámbito teórico, el capítulo inicial de Jesús Rodríguez Cepeda, presenta una cuidadosa revisión crítica
de las definiciones del concepto de interseccionalidad y sus alcances en dos dimensiones centrales. Su dimensión como categoría teórica, con potencialidad de nombrar o revelar aspectos de la desigualdad que no son visibles, o de la discriminación, que no son visibles en ausencia de este concepto, y como categoría útil por su capacidad para la persuasión política. ¿Sí? Esta me parece interesante, esta noción, este desdoble de estas dos, digamos, atribuciones del concepto, porque nos permite clarificar muchas cosas y evitar muchas discusiones, le decía yo a Jesús antes, porque la confusión sobre esto nos puede llevar a perdernos muy rápidamente. Con respecto al ámbito teórico, una discusión que encuentro muy interesante en este capítulo es la confrontación de la interseccionalidad con la de las categorías sospechosas de raza y sexo, las cuales son convencionales al lenguaje antidiscriminatorio internacional, pero que podrían ser criticadas por ser justificadoras de órdenes sociales y cognitivos que esconden sesgos sociales de categorización. Al respecto, Jesús plantea el problema como sigue, y cito: la intersección parte de las referencias a las categorías convencionales del discurso antidiscriminatorio y a la vez explica su novedad por su propia irreductibilidad a estas, aun cuando las requiere para ser inteligible. Nadie puede negar que las mujeres negras y pobres enfrentan sistemas de dominio específicos, pero ¿cuál es el concepto de mujer negra, pobre, que, para sostenerse, puede formularse al margen de las categorías de sexo o género, raza o etnia y clase social? Digamos, simplemente les doy elementos porque la discusión es bastante interesante. Hay más cosas ahí, por supuesto, pero para invitarlos a que entren a la lectura. Otra discusión relevante que se plantea en este capítulo es el de la interseccionalidad como promesa de una nueva ruta epistemológica que, sin embargo, tiene escasos rendimientos en la investigación empírica. Por supuesto, por mi propia deformación disciplinaria, me llama mucho la atención esta discusión, pero prefiero no abundar por ahora en esto porque más tarde, en la segunda parte, voy a retomar esta discusión. Además de la contribución de Jesús, existen en el libro enriquecedoras contribuciones teóricas desde otras perspectivas, como la que hace desde el feminismo Neris Chaparro, o la discusión planteada por Estela Serret, en la que señala que aunque esencialmente la noción de interseccionalidad es una propuesta ético-política, ha tenido un impacto epistemológico y ha permitido voltear la mirada a dimensiones de opresión antes invisibilizadas. Es decir, y cito, iluminar sin equívocos las dinámicas específicas del racismo y el clasismo cuando marcan la experiencia de las mujeres. Me parece destacable también la discusión metodológica que plantea Gilberto Morales Arroyo sobre las implicaciones del concepto de interseccionalidad desde una perspectiva sociológica. De vuelta a mis deformaciones disciplinarias, encuentro muy sugerente y también provocadora su posición de que, para evitar caer en el esencialismo de la política de las identidades, la investigación sociológica sobre interseccionalidad debe analizar la conformación de estas identidades y subjetividades, por una parte, y cómo, subrayo, cómo éstas se constituyen como marcadores de presión y tienen efectos sobre el orden social. Es decir, es una mirada que está concentrada en el rendimiento en términos de efectos para el orden social, digamos, desde una perspectiva sociológica. Retomaré esto más adelante. Además de las contribuciones a la discusión teórica y metodológica ya señaladas, el libro presenta también varios capítulos que atacan problemas empíricos particulares, como el trabajo de Teresa, además coordinadora del libro, en el que reflexiona sobre las personas con discapacidad, el de Mario Alfredo Hernández Sánchez, también sobre discriminación contra personas con discapacidad, y el de Aletia Fernández de la Reguera, sobre racismo y sexismo hacia los migrantes. Como ustedes pueden ver, existen múltiples temas en donde se hace una reflexión desde la perspectiva de interseccionalidad y discriminación. En síntesis, encuentro en el libro una riqueza de debates y perspectivas que lo convierten en una contribución importante, otra más, de los trabajos de Rindis a los estudios sobre discriminación en México. Ahora sí, voy a pasar ahora a la discusión sobre algunos retos que trae consigo la incorporación de la noción de interseccionalidad en los estudios empíricos sobre desigualdad y estratificación social, lo que me dedico yo,
en el marco de los cuales se sitúa nuestra propia investigación de la discriminación como mecanismo específico de creación y reproducción de desigualdades sociales. Creo que es importante aquí recuperar como punto de partida el principio metodológico que ya referí, que señala Gilberto Morales, y el cual está presente también en una de las críticas que hace Jesús Rodríguez Cepeda, de la cual ya también referí. Para que el concepto de interseccionalidad tenga efectividad como perspectiva teórica que permite entender una nueva forma de configuración de las desigualdades sociales, o entender de otra forma la configuración de las desigualdades sociales, la interseccionalidad debe tener efectos sobre el orden social. ¿Sí? Esto deriva que una de las tareas principales de la investigación sociológica sea identificar y medir esos efectos. Por ejemplo, en términos de privaciones sociales, acceso a oportunidades de vida, etc. Esto no significa, por supuesto, que no se reconozca la importancia del concepto de interseccionalidad desde una perspectiva ética política, que permite esta perspectiva permite identificar y visibilizar la confluencia de varias dimensiones de desigualdad y puede constituirse un elemento central de la configuración de agendas de acción política desde una perspectiva situada, ya sea en el ámbito de las desigualdades de género, de etnia, de raza o de clase. No obstante, desde la perspectiva de quienes investigamos la reproducción de las desigualdades sociales, la pregunta sobre la utilidad del concepto pasa necesariamente por los rendimientos adicionales, vamos a llamarle así, del concepto de interseccionalidad en términos de efectos agregados de la confluencia de dos o más dimensiones o ejes de opresión. Entonces, para evaluar estos rendimientos, y esta es la idea con la que me quedo, y es curioso porque me parece que cuando escribimos el capítulo no me quedaba tan claro como después de leer el libro, lo cual está bueno, un poco tarde, quizá para la siguiente versión, la segunda vuelta. Sí, exacto. Decía yo que para evaluar estos rendimientos uno puede apegarse a una versión débil o a una versión fuerte del concepto de interseccionalidad, como lo sugirió ya Jesús en su capítulo, aunque no sé si exactamente con las mismas connotaciones. ¿Sí? Voy a simplificar un poco, voy a omitir una cantidad importante de debate sobre las dimensiones de la desigualdad social y el uso de categorías como indígena, mujer, etcétera, para ilustrar estas dos versiones. Pongamos que definimos un resultado de interés en términos de efectos sobre la desigualdad social, por ejemplo, la propensión a ser víctima de discriminación. Nuestro interés es identificar la existencia de un efecto de interseccionalidad asociado a la combinación de dos condiciones de opresión en los ejes de género y etnia, ser mujer y ser indígena. Llamemos entonces X1 al efecto general de ser mujer versus hombre en la propensión a ser víctima de discriminación, y X1 es mujer-hombre, y X2 al efecto general de pertenecer a un pueblo indígena versus no pertenecer a un pueblo indígena. Bueno, pues bien, la versión débil del concepto de interseccionalidad nos diría que, en virtud de la combinación de ambas características, las mujeres pertenecientes a pueblos indígenas tendrán una mayor propensión a sufrir discriminación. El punto, esta versión, es decir, en esta versión de discriminación, los efectos son aditivos. Simplemente es la acumulación, lo señalas tú también en tu capítulo, es la acumulación de condiciones de desventaja en distintos ejes de la estratificación social. El punto que me interesa destacar aquí es que en términos del análisis empírico de las desigualdades sociales, esta versión débil del concepto de interseccionalidad, centrada en la agregación de efectos independientes en cada dimensión, es trivial. Es decir, desde un punto de vista estadístico, decir que la propensión a la discriminación es mayor para las mujeres indígenas porque combinan los efectos independientes de ser mujer y ser indígena es relativamente fácil de comprobar empíricamente y no nos agrega nada en términos explicativos. Entonces, esto no significa, y abro paréntesis aquí, que esta noción débil de interseccionalidad centrada en esta suma de opresiones no sea enriquecedora desde una perspectiva ético-política, como lo comenté antes, pero una perspectiva de análisis empírico no nos resulta útil. ¿Sí? En donde radica la promesa analítica del concepto de interseccionalidad es en la versión fuerte, no en la versión débil del concepto. Para introducir esta versión fuerte, permítanme leer el ya famoso pasaje del trabajo de Crenshaw, citado en tu capítulo, Neris, en el que señala que las mujeres negras, y cito, a menudo experimentan una doble discriminación.
los efectos combinados de prácticas que discriminan por motivos de raza y sexo. Y a veces, y subrayo, experimentan discriminación como mujeres negras. No la suma de la discriminación racial y sexual, sino como mujeres negras. ¿Qué no está queriendo decir aquí Crenshaw? Esa es la versión fuerte del concepto. Es decir, además de la agregación de los efectos independientes de la combinación de posiciones de desventaja en dos dimensiones de la opresión, la versión fuerte del concepto plantea la existencia de un efecto adicional asociado a la combinación de estas dos circunstancias que potencia aún más las desventajas. En el marco de nuestro ejemplo anterior, diríamos que encontrar evidencia empírica de una versión fuerte de interseccionalidad implicaría mostrar no solo que existe un efecto X1 más X2 en la propensión a la discriminación asociado a la suma de condiciones de ser mujer y ser indígena, sino que además existe un efecto adicional X3 que implica una discriminación mayor a la simple agregación de desventajas de cada una de las dimensiones por separado. Pues bien, eso es lo que intentamos comprobar Javier Reyes Martínez y yo en el capítulo en cuestión. La existencia de ese efecto X3 adicional. Y no nos fue muy bien. Nuestros resultados son débiles y no nos permiten presentar evidencia sólida de esta versión fuerte de la interseccionalidad, aunque sí, diría yo, de su versión débil. Existen varias cuestiones metodológicas que podrían explicar esto, aunque no puedo entrar en detalle en este comentario. En cualquier caso, y con esto cierro mi comentario, me parece que independientemente de la utilidad que puede tener una versión débil del concepto de interseccionalidad desde una perspectiva ética y política, en el ámbito de la investigación académica sobre desigualdades sociales nos corresponde elevar la apuesta y continuar con la investigación empírica basada en la versión fuerte de la propuesta, no en la versión débil de la misma. En este sentido, me parece que el libro es apenas un primer paso, muy interesante, con interesantes discusiones y aportes, al cual deberá seguir una mayor profundización que nos permita discernir si la noción de interseccionalidad tiene, como nos demanda Gilberto Morales, efectos en el mundo real, o por el contrario, como hipotetiza Jesús en el segundo dilema de su capítulo, es una nueva ruta epistemológica que no parece concretarse por vías empíricas. Muchas gracias. Bueno, voy a pegar algunas cosas para que tengan un contexto un poquito más completo para el acercamiento a esta obra y tal vez agregar algo sobre lo que han comentado que me parece crucial para perfilar el sentido de esta obra. Primero, quienes contribuyen a la obra, digo, algunos ya tienen el ejemplar en las manos, pero creo que la información completa es pertinente, ¿no? Como convocantes, como coordinadores de la obra, Tere y yo hacemos una introducción en la cual, bueno, tratamos de perfilar las definiciones que están en circulación y explicar la naturaleza de este proyecto. Esto ya ahora se los he contado, cómo trabaja en sus proyectos la red de investigación sobre discriminación. Creo que lo vamos a seguir haciendo en esa tónica porque ha funcionado bien, pero la idea era hacer primero este panorama. Y luego lo que hicimos fue esta ruta que menciona el propio Patricio, de ir de lo abstracto a lo concreto, como nos enseñaron nuestros profesores en algún momento, el camino de lo abstracto a lo concreto, y, digamos, enfilar primero los textos de una dimensión más teórica o teórico-normativa, para luego pasar a los análisis de las y los científicos sociales. Entonces, por esto va en primer lugar en mi texto el concepto de interseccionalidad, problemas de justificación, problemas políticos, que justamente trata de denotar esta doble dimensión que encuentro en el concepto. Luego, el texto de Estela Serret, España, la perspectiva interseccional contra la primacía del género, pregunta ella, porque en efecto, uno de los efectos, valga la redundancia, del discurso o de
cómo se ha modulado en algún sentido el discurso de la interseccionalidad, pues es poner en duda que hay una primacía del género en el acercamiento a las relaciones de desigualdad entre hombres y mujeres, pero todas las otras relaciones de desigualdad que podamos identificar. Si el género es una categoría esquemática que oculta la complejidad de la opresión y el dominio, pues hay que poner en duda el género, ¿no? Como categoría central para la explicación. El siguiente texto al que hizo mención Patricio es de Gilberto Morales Arroyo, que está en la Guanajuato, cuestiones epistemológicas y metodológicas en el enfoque interseccional. Luego, el texto de Amneris Chaparro, que es como una especie de contralema, porque el lema es: el feminismo será interseccional o no será. Es un bonito lema, ¿no? Solo que lo pone entre interrogaciones. El feminismo será interseccional o no será, y justamente eso perfila, digamos, el acercamiento crítico, pero a la vez muy de acuerdo con muy de construcción y validación analítica del proyecto y del concepto de interseccionalidad, hay que decirlo. Luego viene el texto de Patricio Solís y Javier Reyes Martínez, Discriminación percibida, características etnorraciales y género, donde pues despliega con mayor desarrollo la hipótesis que él ya les ha comentado. Luego viene un texto de unos colegas de la Universidad Nacional de Colombia, de Óscar Almario García y María Mercedes Gómez, el caipós colombiano entre los regímenes de desigualdad, dominación, racismo, exclusión y discriminación, y la esperanzadora recomposición del orden simbólico mínimo compartido. Diálogos con la interseccionalidad. Eso ya es medio capítulo, el propio título, pero la verdad es un acercamiento muy interesante. Es un grupo de gente que ha hecho durante mucho tiempo los estudios sobre población afrodescendiente, sobre la experiencia de la negritud en Colombia y cómo es su campo fértil para el enfoque interseccional. Luego, el capítulo de Tere González Luna, Inclusión, Distinción e Intersección, horizontes que se entrecruzan en el ejercicio de los derechos de ciudadanía de las personas con discapacidad en México. Enfoque conceptual y analítico, pero también con el acercamiento a los datos de la experiencia de las personas con discapacidad. Ese es un terreno muy fecundo, hay que decirlo, de llevar la interseccionalidad a terrenos donde usualmente no lo hemos encontrado, y eso también lo hace Mario Alfredo Hernández, que nos acompaña, ahora profesor visitante en la Universidad Autónoma Metropolitana, Unidad Azcapotzalco, pero pues un factotum en la Universidad Autónoma de Tlaxcala y su programa doctoral interinstitucional en Derechos Humanos, ¿no? que lo ha conducido con muy buena mano académica. Y él hace una cosa muy interesante sobre, también en términos de interrogación, crímenes de odio por discapacidad. 3 argumentos acerca del reconocimiento de la violencia con fundamento discriminatorio desde la interseccionalidad. No tan largo, pero es un título bastante descriptivo de lo que él hace en su contribución. Luego un texto de una colega del Instituto de Investigaciones Jurídicas, Aletia Fernández de la Reguera, Racismo y sexismo en la detención migratoria, una mirada desde la interseccionalidad. Y justamente desde esta investigación jurídico-etnológica o de etnología o de etnografía jurídica, va mostrando el abismamiento de la desventaja para el caso de las mujeres en una situación de suyo desventajosa, que es la detención migratoria, ¿no? Entonces, un trabajo, además, hecho a partir de investigación de campo, que es muy aleccionado. Y finalmente, el texto se cierra con una colega de la Universidad de Guadalajara, Erika Adriana Loyo Beristain, La construcción simbólica de la vejez en México, cuidados, descuidos y olvidos,
que es una aplicación del método interseccional a la experiencia de las personas adultas mayores. Entonces, como pueden ver, hay para todos los gustos, pues no para todos, desde luego, pero hay un amplio abanico de posibilidades de lectura, y creo que hay algunas rutas de argumentación que vale la pena visitar. A mí me queda claro que la interseccionalidad es un programa que le debemos al feminismo, a los debates del feminismo más que a los debates sobre racismo, hay que decirlo. Es el feminismo el que, pues desde la experiencia de las mujeres negras, que es lo que Kimberly Crenshaw reclamaba, ¿no? El olvido de la situación de las mujeres negras, es el feminismo el que trata de reconceptualizar su propia experiencia de la discriminación y, por extensión, de las relaciones de opresión. Y hay una clave feminista, creo, que atraviesa la obra y atraviesa el discurso de la interseccionalidad, que vale la pena tomarse en serio. Creo que el propósito no lo planteamos así explícitamente, pero creo que al final se acabó imponiendo, era que la interseccionalidad, sobre todo para lo que nos interesa como proyecto académico, no sea un eslogan más, no sea una etiqueta más, que ahora, esa no es una buena palabra, como les decía hace un momento, ¿no? Hay que adjetivar como interseccional todo lo que parezca discurso cálido, y así tendrá mejores condiciones de recepción. Sino tomarnos en serio, porque son categorías que nos desafían. En mi opinión, la afirmación de la interseccionalidad desafía el lenguaje convencional del derecho internacional de los derechos humanos, que está construido sobre las parejas de conceptos. El derecho internacional de los derechos humanos, por ejemplo, produce convenciones sobre grupos discriminados, y, por ejemplo, la CEDAW está basada en una convención, en una pareja de conceptos que registra la simetría de género entre hombres y mujeres, fundamentalmente. O la Convención para los Derechos de Personas con Discapacidad, personas sin discapacidad, ¿no? Desde luego que hay situaciones de agravamiento, contextos, etcétera, pero en todos los casos están las famosas categorías prohibidas de discriminación allí funcionando. Esto, si nos tomamos en serio el discurso de la interseccionalidad, se debe al menos relativizar. Hay que poner en duda ya no solo la primacía del género, sino la primacía de las categorías prohibidas. Exige para quienes nos hemos dedicado al análisis de discriminación una reflexión muy seria sobre si estas categorías siguen produciendo el rendimiento explicativo y construyendo el horizonte político desde el cual justificar el derecho humano a la no discriminación y las exigencias de justicia e igualdad que podemos formular para una sociedad democrática. Por eso creo que es un proyecto que vale la pena. Desde luego, cuando se cierra un proyecto así y lo empezamos a leer, dice uno, ya se me ocurrió otra idea, ahora hay que entrar a otra discusión. Yo le decía a Patricio Solís, ¿por qué discriminación percibida únicamente? ¿Por qué no nos vamos a una medición mediata o indirecta de discriminación a través de la reducción de derechos, donde tal vez sería posible encontrar este abismamiento, este escalamiento de la desventaja en términos comparativos? Desde la filosofía se pueden hacer muchas especulaciones, esta es una de ellas, pero parece que no es del todo delirante. Entonces creo que nos podemos plantear nuevas rutas donde la conceptualización que viene de la filosofía, la teoría sociológica, también se plasme como investigación empírica para ampliar nuestra comprensión de estos temas. Bueno, pues esta era la idea de compartir con ustedes este proyecto. Ahora estamos viendo qué vamos a hacer en la siguiente convocatoria. Tenemos algunas ideas que ya les compartiremos, pero bueno, este es básicamente el contenido que queríamos plantear esta. Marginalmente, el lunes, bien en el marco de los trabajos de la RINDIS, presentamos otra particularización, que es una
la presentación de una obra propia de cierre de un par de décadas de investigación que se llama Una teoría de la discriminación. Quienes no se hayan aburrido lo suficiente, pues están convocados, invitados también muy sinceramente a compartir ese otro resultado. Bueno, pues quisiera que agregaran algo. Muchísimas gracias por su atenta e interesada participación. Acompañemos en lo posible el lunes a Jesús con la presentación del libro de su autoría. Yo creo que también va a haber algún tipo de promoción, esperemos, ¿no? El 2x1, o si se puede el 3x1, pues de una vez, para todos los presentes, y agradecer mucho a Patricio y a Neris haber aceptado participar en la presentación de este libro que es de todos. Sí, y por lo que dice Tere es importante, todos nuestros libros, todos los de la Rindis están en PDF, están en versión que ustedes pueden sencillamente buscar en la página de la Rindis y ahí descargarlos, desde luego sin costo alguno. Como de todas maneras, yo sé que aquí hay muchísimos jóvenes, pero hay jóvenes de espíritu antiguo como uno, y que todavía estamos prisioneros de la cultura del papel. Entonces, bueno, están las versiones impresas que tienen costos reducidos, pero que yo creo que podemos traer, que tenemos por ahí todavía algún stock, le llaman, ¿no? De algunas otras publicaciones previas y compartirlas gratuitamente con ustedes también para estos compañeros de espíritu viejo que gustan todavía del papel. Pues eso será el lunes para completar nuestro ciclo de actividades de la Rindis de este fin de trimestre. Pues muchísimas gracias. Muchísimas gracias.